Comisión número 6. Integrantes: Ábalos Román Evelyn, Barrios María, Gómez Matías, Gómez Virginia, Jara Irene, Hauslin María, López Brian y Pared Rita. Tutora a cargo: Roth Mirna. Las anomalías del fonículo umbilical se pueden clasificar en anomalías del cordón mismo, de longitud, de inserción y de ubicación del mismo con respecto al feto. Anomalías del cordón mismo. El cordón puede presentar nudos, torsiones, anomalías de los vasos, bridas y adherencias, tumores, hematomas y procesos inflamatorios. Nudos. Existen falsos nudos por abultamiento o espesamiento del cordón y nudos verdaderos que pueden ser únicos o múltiples, viejos o recientes. Estos se presentan en 1% y constituyen, en la época en la que el feto es móvil, los desplazamientos activos o pasivos del feto determinan su pasaje por el bucle del cordón, y esto se halla favorecido por la longitud anormal del fonículo, por la mayor cantidad de líquido amniótico y por la flacidez del útero. Los nudos viejos están bien cerrados, la compresión puede producir atrofia de los tejidos y la compresión vascular puede presentar complicaciones en el desarrollo del feto. Los nudos recientes se producen durante el parto al pasar este por una asa amplia que ciñe alrededor del tronco o el cuello. Suelen permanecer flojos y al deshacerlos luego del parto no dejan depresión ni adelgazamiento del cordón. Los nudos se asocian a una elevada mortalidad perinatal. Torsiones exageradas. El cordón está normalmente arrollado en espiral por la longitud desigual de sus vasos, produciéndose 5 a 10 espiras. Si el número de estas aumenta en una región localizada, el cordón adelgaza y el calibre del vaso se reduce, ocasionando la detención de la circulación fetal. La arteria umbilical única suele acompañarse de otras malformaciones neonatales. Bridas o adherencias. Se puede producir estrangulación funicular consecuente a amnionitis. Inflamaciones. El cordón puede sufrir infiltraciones sépticas en la infección amniótica o los vasos verse afectados especialmente por la sífilis. Esta última produce vasculitis, endarteritis y endofeblitis. Tumores. Rara vez se observan teratomas, quistes, angiomas o papilomas del cordón. Hematomas. Se produce cerca del ombligo y dan al cordón una forma de uso de coloración oscura. El hematoma puede ocasionar la muerte fetal por dificultad circulatoria. Se producen por causas mecánicas o por rotura de las varices a causa del adelgazamiento o de un traumatismo. Anomalías de longitud. El cordón puede presentar anomalías en su extensión. Longitud exagerada, más de 80 a 120 centímetros, las cuales predispone a la formación de nudos, circulares o prosidencias. O acortamiento natural, brevedad real, menos de 18 centímetros. O por circulares, brevedad accidental. Esta disminución de la longitud puede ocasionar durante el embarazo dificultades en la acomodación fetal, presentaciones viciosas o desprendimientos de la placenta de causa mecánica, y en el parto, falta de progresión, que obliga por este hecho o por sufrimiento fetal a emplear forceps. La rotura espontánea del cordón causa muerte fetal por asfixia y hemorragia. Se puede presentar estiramiento del cordón debido a la lentitud e irregularidad del parto, que termina por ocasionar dificultad en la circulación fetal y en raras ocasiones desprendimiento placentaria prematuro, a lo cual obliga a actuar con brevedad. Anomalías de inserción. Entre las anomalías de inserción, la más frecuente es la inserción velamentosa, en un 0,5%. En este caso, el cordón no aborda la placenta, sino que termina en las membranas. Los vasos disociados llegan a la torta placentaria, serpenteando entre el amnio y el corión, que son su único medio de sostén.
¿Cómo se realiza el diagnóstico? Es imposible durante el embarazo. Se realiza luego del parto examinando los anexos ovulares. Cuando los vasos serpentean entre las membranas del polo inferior del huevo, que forman las bolsas de las aguas, el tacto percibirá que estos laten con el mismo ritmo fetal y son finos, encontrándose fijos y sin poder desplazarlos. ¿Cuáles son las complicaciones? El feto puede morir por la compresión de dichos vasos al encajar la presentación. También por la hemorragia si la ruptura de la bolsa los afecta. Y por último, por la facilidad en que ocurra una prosidencia del cordón. ¿Qué conducta se toma? Se indica operación cesárea para evitar accidentes hemorrágicos. Anomalía de ubicación del cordón umbilical. El funículo puede enrollarse sobre las partes fetales, el cuello, el tronco, los miembros, formando vueltas de espiral o circulares, que corresponden el 25 al 30%. La más frecuente es una forma circular, a veces dos, y en torno al cuello. Son causadas por la movilidad excesiva del feto y que la misma está favorecida por la longitud anormal del cordón. Como consecuencia, produce la disminución de la longitud libre del cordón. El diagnóstico antes del parto reposa sobre los signos vagos, dificultad para la versión externa, soplo del ritmo fetal, alteraciones del ritmo de la frecuencia cardíaca fetal y la falta del encajamiento a término. Con ecografía codificada se visualiza el cordón y por lo tanto los diagnósticos circulares. Durante el parto y en pocos casos, las circulantes pueden ser causa de sufrimiento fetal agudo intraparto. DIPS variables y mayores a 30 segundos. Cuando esto ocurre, su instalación es lenta y siempre da tiempo para extraer al feto de buenas condiciones. Al expulsar la cabeza, se procede a deshacer las circulantes, deslizándose hacia abajo o hacia arriba o seccionándolas entre dos pinzas. Prosidencia del cordón. Nos estamos refiriendo a una prosidencia cuando el cordón desciende por debajo de la presentación. Se denomina hiaterosidencia cuando el cordón, en su caída, alcanza un lado de la presentación, sin llegar a su punto de declive. Se denomina procúbito cuando se produce antes de la rotura de las bolsas. Existen 3 grados en la inmigración extraovular de la prosidencia. Intrauterino, cuando no franquea el orificio externo del cuello. Intravaginal, si llegado a la vagina no asoma por la vulva. Extravulvar, cuando sale al exterior. La prosidencia del cordón umbilical posee una frecuencia del 0,4%. Entre las causas, factores que los provienen son maternas, como multiparidad, encajamiento tardío, flacidez de la pared abdominal, estrechez pelvianas, mala acomodación, espacios vacíos, tumores y desviaciones del útero. Fetales: pequeñez del feto, embarazo múltiple, abortos, partos prematuros, presentaciones atípicas, prosidencias de miembros, anexiales, placenta previa, extremo placentario del cordón muy bajo, frecuente, inserción anormal, mala acomodación fetal, hidramnios, mala acomodación, mala adaptación del segmento, salida brusca del líquido, longitud exagerada, nudos y timores del cordón. Dependientes de las tetra, modo de romper la bolsa, rechazo de la cabeza en el forceps, tentativas de versión. Diagnóstico: en un accidente del trabajo de parto que la auscultación permite sospechar, como la alteración de la frecuencia cardíaca fetal, pero que solo el tacto confirma, al percibir a través de las membranas íntegras un cuerpo como lombriz móvil y animado de latidos, procúbito del cordón, con membranas rotas. La hiaterosidencia se sospecha por una alteración inexplicable de los latidos, teniendo en cuenta que los latidos pueden desaparecer durante la contracción y reaparecer en el reposo contráctil, pero solo la firma un tacto profundo que llegue al ecuador de la presentación y alcance el cordón. En la prosidencia se toca con facilidad el asa descendida, animada o no de latidos,
o se le ve si ha salido al exterior. Conducta. Varía según el feto esté aún con vida o ya haya muerto. Con feto vivo maduro, en ningún caso se manipulará el cordón umbilical ni tampoco se intentará introducirlo en la cavidad uterina. Esta maniobra generalmente fracasa y aumenta el riesgo para el feto. Se debe colocar a la embarazada de inmediato en posición Trendelenburg acentuada para reducir la compresión sobre el cordón. Además, mientras se decide la conducta, con 2 dedos introducidos por vía vaginal, conviene elevar la parte fetal que se presenta, sin tocar en lo posible el cordón umbilical. Las contracciones uterinas deben inhibirse por medio de fármacos beta-estimulantes. Simultáneamente se decidirá con dilatación incompleta del cuello, operación cesárea. Con dilatación completa del cuello y presentación cefálica o de nalgas por encima del plano 3 de Hough, operación cesárea. Con dilatación completa y situación transversa, siempre la operación cesárea. Solo se practicará versión interna y gran extracción en el segundo feto de un parto gemelar. Con dilatación completa y presentación cefálica encajada, aplicar forceps. Con dilatación completa y presentación de nalgas encajada, realizar la extracción pelviana. Con feto muerto. Cuando el feto está muerto y no hay otra causa de distocia, se deja evolucionar el parto espontáneamente, ya que la madre no corre peligro. Proceso enfermero. Dificultad de acomodamiento fetal relacionado con disminución de la longitud del cordón, manifestado por presentación viciosa. Objetivos: mantener un control estricto del feto, evitar síntomas de complicación. Intervenciones: controlar signos vitales cada 2 horas a la gestante, colocar monitor de frecuencia cardíaca fetal, control de frecuencia cardíaca fetal cada 2 horas, realizar maniobras de Leopold. Diagnóstico: riesgo de compromiso de la circulación fetal relacionado con prolapso del cordón umbilical. Objetivos: mantener un control estricto del feto y evitar síntomas de complicación. Intervenciones: colocar monitor de frecuencia cardíaca fetal, control de frecuencia cardíaca fetal cada 2 horas, colocar a la gestante en posición Trendelenburg acentuada, controlar pérdidas de líquidos amnióticos, valorar intensidad y duración de las contracciones.